Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver algunas de las mejores partidas de Garry Kasparov. Uno de los mejores, por no decir el mejor de todos los tiempos. Y bueno, la primera partida que veremos es de Garry contra Rafael Vaganian. Garry de blanca juega peón dama y las negras empiezan con órdenes algo raros. E6 es sin dudas una jugada posible y nosotros con blancas, si jugamos E4, pasamos de peón dama a una defensa francesa que viene del peón rey, pero Garry juega C4 fiel al peón dama. D5 juegan las negras, caballo C3 y las negras juegan alfil E7. La jugada más natural es caballo F6, en este caso estaríamos en un gambito dama rehusado, o también conocido ¿no? como defensa ortodoxa. Peón por peón, alfil G5. Esto es lo que suele jugar el blanco. Seguramente esta posición la habrán visto muchísimas veces. Aquí la diferencia ¿no? de las posiciones normales es que el blanco, en lugar de desarrollar su caballo por F3, también puede sacar el caballo por E2 y más adelante jugar F3 seguido del avance E4, lo que le da un centro muy fuerte. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque ahora vamos a entender la jugada que hizo Vaganian en la jugada 3. Aquí Vaganian juega alfil E7, que parece lo mismo que caballo F6, pero no lo es. De hecho, evita alfil G5. Esto nos obliga a jugar algo como caballo F3. Y ahora, si nosotros hacemos la misma variante que dijimos antes, fíjense cómo el blanco saca sus piezas, pero ya tenemos el caballo en F3. Esto impide que juguemos el F3 E4. Este es el pequeño detalle que incentiva a las negras a jugar la variante alfil E7 en esta posición. Caballo F3. Caballo F6, Garry juega con alfil F4, que es una de las variantes más agresivas contra esta defensa ortodoxa. Enroque, E3, bueno, jugadas muy naturales. El blanco va a finalizar rápidamente su desarrollo y también hay que notar que tenemos el alfil fuera de la cadena de peones, así que no se puede pedir mucho más. Las negras empiezan a buscar también algo de juego ¿no? en el centro, para no caer en una posición pasiva. Peón por peón, alfil por. Aquí una jugada muy interesante que hay que saber bastante teoría ¿no? para jugarla. Dama C2. Tenemos opciones más tranquilas como alfil D3 por ejemplo, pero dama C2 es hiper agresiva. Y además el blanco en algunas posiciones está incluso dispuesto a enrocarse largo. Esto es algo característico de las partidas de Garry, donde toma la iniciativa desde temprano y siempre jugando digamos con una fundación sólida, pero esta parte picante ¿no? también está. Caballo C6, A3, bueno, jugada fundamental para evitar caballo B4. Las negras juegan dama A5 y enroque largo. Jugada un tanto arriesgada, pero bueno, Garry es muy probable que haya tenido esto en su preparación. Y digo, no es que sea arriesgada, se la ve difícil de jugar en enroque largo porque, después de todo, las negras tienen muchas piezas en el flanco de dama. Quizás la palabra no sea arriesgado, lo que sí podría decir es que requiere precisión por parte del blanco. Aquí no me preocupa una jugada como alfil por A3 todavía. Simplemente con el cambio de damas conservo mi pieza además y debería estar ganado con blancas. Lo que sí empiezo a notar son cosas posicionales también, después de mi enroque largo. Por ejemplo, si el negro juega más tranquilo, vamos a tener una posición totalmente simétrica, donde su alfil de C8 tiene serios problemas para salir.
Y además, al estar ahora los reyes en flancos opuestos, también me da derecho a mí con blancas a empujar mis peones del flanco de rey. Su rey en G8 no está mal, pero solo tiene un defensor, que es el caballo de F6. Entonces, con blancas me interesa avanzar, ¿no?, los peones en ese sector. A todo esto, ¿no?, amenazamos comer en D5 en algunas posiciones, y esto explica la jugada de Vaganian, alfil E7, y Garry sigue atacando con H4. Creo que G4 también es digna de consideración, porque sabemos que si el negro come, simplemente abrimos la columna G, no nos importa el peón de menos, lo que nos importa es la actividad, así que G4, H4 también, que es lo que jugó Garry. Hay otro tipo de jugadas más, ¿cómo decirlo?, más precavidas, como con más cautela. Caballo de 2 también es posible. La idea es pasar el caballo al flanco de dama y estar completamente seguros con blancas. Y si las negras juegan algo como D4, tenemos la intermedia caballo B3 ganando un peón. Es decir, este tipo de jugadas la harían muchos jugadores y desde ya es bastante bueno para el blanco. Pero aquí vemos cómo Garry siempre busca, ¿no?, la iniciativa, y en la práctica resulta mejor, ¿no?, porque ahora las negras van a tener que defenderse. Pronto vamos a encontrarle más valor a esta jugada de H4, la vamos a entender mejor. Peón por peón, alfil por, y Vaganian intenta finalizar el desarrollo de sus piezas de una manera muy lógica. Sabemos que el alfil de C8 es un mal alfil, entonces qué mejor idea para las negras que jugar alfil A6 y, de ser posible, ¿no?, torre C8 también. Sería ideal poner la torre en esa columna donde tenemos no menos de 4 piezas, incluyendo nuestro rey en C1. Así que B6 diría que es un buen intento por parte de las negras. Muchos se preguntan, ¿no?, ¿por qué no E5 con negras? Es bastante activa esta jugada y también permite que las negras saquen su alfil. El gran problema de esta jugada es que esto no tiene reparo para las negras. No sé si es tan grave, pero no hay manera, ¿no?, de desafiar ese alfil de C4, además de que la casilla de 5 también se convierte en un punto fuerte para nuestras piezas, y el alfil de C8 no es que tenga tantas casillas, la única que tiene es alfil G4. Entonces esto me parece riesgoso para las negras desde el punto de vista estratégico, ¿no? Creo que dejar el peón en E6 parece mejor. Así que bueno, B6 por parte de las negras. Otra gran jugada de Garry. A partir de aquí prestemos atención a la energía que pone Garry en la partida, ¿no? Caballo G5. Muy interesante. Desde ya ponemos un ojo en H7. Y la idea sería tratar, ¿no?, de deshacernos del caballo de F6. Y ahí las amenazas en H7 van a ser muy fuertes. Vaganian juega alfil A6. Lógico. Una jugada como G6 se debilita seriamente. Esto no lo veo realmente muy bien. Si bien no veo refutación inmediata, creo que H5 se puede jugar y las negras no pueden volver con su peón atrás. Demasiadas debilidades como para que esto funcione. Y si H6, que tal vez tenga un poco más de sentido, lo interesante es que no tenemos que mover el caballo de G5. Simplemente esperamos a que nos coman, tomamos de peón H, y las amenazas en H7 siguen siendo muy fuertes. De hecho, esto me incentiva a hacer... Bueno, no sé si esta jugada funcionará. Tiene buena pinta, eso seguro. Esta también la puedo hacer, aunque como digo, no es necesario mover el caballo de G5. H6 es una amenaza, ¿no?, del negro que en realidad no tiene efecto. Alfil A6 es mejor, el negro se está defendiendo, entonces le interesa cambiar un par de piezas, y Garry nuevamente cada jugada que hace una amenaza. Esto de amenazar constantemente es genial porque significa que mantenemos la iniciativa, entonces este caballo C4
me gusta mucho. La amenaza es clarita, ¿no? Comer en F6 seguido de dama por H7. Y las negras se ven obligadas a jugar G6. En la práctica, caballo por E4 puede que sea posible, pero piensen cuántos jugadores realmente van a permitir una jugada como dama por E4 con tantas amenazas en H7 y en C6. Si por ejemplo las negras juegan algo así, todavía dama por no la veo posible por torre C8. Pero contra G6 surgen otro tipo de jugadas. Fíjense lo débil que está el rey de las negras, que hasta una jugada como caballo por F7 es posible, y en la práctica creo que el negro va a tener una defensa muy difícil. Los análisis dicen que esto es jugable para las negras, aunque le siguen dando no ventaja a las blancas, pero además de lo que diga el ordenador, aquí me centro en las chances prácticas y en cómo reaccionaría un jugador, ¿no? Por más fuerte que sea, es un ser humano y aquí defenderse no es para el gusto de nadie, créanme. Entonces, las chances prácticas, ¿no? Las decisiones son a veces más importantes que ciertas jugadas. Las negras en lugar de comer en E4 juegan G6. Caballo por, alfil por. No podemos H5 todavía. Mucho cuidado con el caballo de G5 que está colgando. Así que aprovechamos para seguir ganando tiempos. Y las negras juegan alfil E7. Alfil G7 parece ser no parte del plan, pero en el fondo comer en C6 es posible ahora. Tenemos alfil C7 y en el peor de los casos torre D7. Sé que con blancas parece que nos estamos defendiendo mucho, pero bueno, todo sea por conservar nuestra pieza de más. También estoy viendo que aquí tenemos torre D8 jaque y las negras, bueno, no pueden basarse en esta variante para recuperar material. Bueno, alfil E7 es lo que juegan las negras. Ahora hay una gran diferencia, ¿no? Luego de alfil por A6, dama por A6, Garry juega rey B1, una jugada tan natural como fuerte. Siempre es bueno, ¿no? Cuando atacamos, frenar, digamos, saber cuándo hacer una jugada como rey B1 para luego continuar el ataque. Dama por... Esto es diferente, ¿no? Porque ahora las negras sí pueden jugar torre por y torre C8. Y la clave es que torre D8 jaque no es posible. Y bueno, jugar esta posición es difícil de evaluar realmente. Nuestras torres no son malas, pero a su vez la dama negra la veo lo bastante activa, ¿no? No sé si con blancas podemos reclamar alguna ventaja. Bien, volviendo a la partida, luego de alfil E7. Bien, alfil por, dama por, rey B1, como decíamos, una jugada totalmente necesaria. Hay que anticiparse, ¿no?, a los posibles contrajuegos negros en la columna C. Y las negras juegan dama B7. Creo que torre C8 tenía, digamos, mejores posibilidades. Es cierto que las negras tienen que lidiar con una jugada como H5 en cualquier momento. Y que es verdad que las negras no lo pueden evitar, porque si juegan H5 ellas mismas, nosotros tenemos un motivo extra para jugar G4. Y al final de cuentas esto nos va a favorecer a nosotros. Entonces, dama B7 es lo que juega Baghanian. H5. Torre AC8. Parece que las negras no están tan mal, pero vamos a ver cómo Garry inmediatamente inicia acciones en el flanco de rey, peón por peón, y aquí empieza la acción realmente. Caballo B4 de las negras. Una jugada, bueno, que o ganamos con blancas aquí o perdemos, no hay muchas opciones. Realmente tenemos demasiadas piezas colgando.
Vamos a corregir esta flecha, es de B7 a E4. Pero antes de seguir con caballo B4, veamos qué pasa con peón por. Y cuando digo peón por, digo H por. F por sin dudas es muy mala, ¿no? Se deja ese peón débil y no creo que las negras tengan mucha defensa. Si peón por, dama C3 me parece muy fuerte. Obligamos al negro a hacer F6, que no creo que le guste no jugar esto. Dama B3. Única, súper única es caballo D8 y su posición es realmente muy triste. Demasiadas debilidades, podemos intentar doblarnos en la columna H, no hay coordinación negra en sus piezas. Estamos aquí hablando de una clara ventaja blanca, por no decir decisiva, ¿no? Las negras, en lugar de defenderse pasivamente con H por G6, deciden jugar caballo B4. Y aquí, si quieren, pueden poner pausa, tomarse su tiempo e intentar dar con la victoria del blanco. Voy a hacer una pausa de 5 segundos y ahora sigo comentando. En esta posición, luego de caballo B4, realmente no tenemos muchas opciones con blancas. Defensa contra todas las amenazas negras no tenemos. Entonces la jugada es G por H7 jaque. Las negras juegan rey H8 en la partida, pero rey G7 también hay que analizarla. Tenemos un jaque aquí en E5, F6, rey G6, tenemos la impresionante caballo C5 jaque, y luego capturamos su dama. Esto obviamente está ganado para nosotros porque coronamos y este caballo de C2 queda atrapado. Así que rey G7, alfil E5, F6 y aquí viene la bomba. Caballo por F6. Esta es la jugada que tenemos que tener vista de antemano. Ahora está absolutamente todo colgando para las negras también. No les queda mejor opción que comer nuestra dama. Alfil por. Esto tampoco ayuda. Vamos a ver que las simplificaciones. Aquí, por ejemplo, torre por H8 seguido de A por B4 es ganador. Pero ni siquiera jugamos eso. Hacemos torre D7 primero. Y vaya donde vaya el rey, las negras van a perder su dama. Impresionante variante si la partida hubiera sido así. Hubiera sido genial. Porque además de todo lo bien que hizo el blanco en esta partida, termina con una jugada intermedia que son las más difíciles. Entonces, creo que rey G7 no hubiera sido tal vez un poco más exigente que rey H8, que es lo que pasó en la partida, alfil E5, F6. Esta bomba, caballo por F6. Sí, caballo por C2. Torre D7. Miren esto, es absolutamente todo colgando para las negras. Nosotros con dama de menos en este momento, pero no hay defensa alguna contra todas las amenazas. Por ejemplo, si dama por G2, además de torre por E7, esta jugada es aún peor. O sea, peor para las negras, claro. No pueden tapar. Y coronamos a la siguiente. No hay defensa posible para las negras. Tendrían que abandonar en esta posición. Totalmente caótica la posición que tenemos. Realmente hasta me causa como algo de alegría verlo, ¿no? Tantas piezas por todos lados y que las negras no tengan un jaque. Pero bueno, rey G7 no es lo que jugó Vaganian. Rey H8, alfil E5 jaque. El concepto es parecido. A E5 hacemos caballo por F6. Sigue esa primer línea bastante indefensa. Nosotros con la dama en C2 totalmente colgando. Y aquí empezamos a entender más el rey B1 también. Ahora, las negras no pueden comer la dama en C2 con jaque. Eso es vital. Alfil por es lo que juegan las negras. Bueno, si caballo por, tenemos un par de jugadas. Me gusta el simple jaque y contra alfil F6 volver a comer. Y no hay manera, ¿no?, de que las negras eviten los descubiertos. Por ejemplo, si dama G7, podemos materializar con caballo D7 o mismo caballo G4. Recuperamos el material e incluso vamos a quedar con ventaja, ¿no? Porque el caballo de C2 queda atrapado.
Entonces, volviendo aquí a F6, caballo por, alfil por F6, aquí las negras abandonan. Si torre por, no parece haber nada inmediato, pero simplemente A por B4 termina la partida. Quedamos en una posición con 3 peones de más, y si torre por C2 tenemos torre D8, y obviamente aquí también estamos ganados. Impresionante partida de Garry. Obviamente tiene muchas partidas como esta. Enumerarlas una por una y verlas todas es imposible, pero quizás esta no sea tan conocida como otras, y a mí personalmente me hizo aprender mucho esta partida, porque tenemos realmente de todo, ¿no? En lo que es decisiones importantes. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es una partida un poco más conocida de Garry, con negras contra Kavalek, que es una india de rey. Vemos que llegamos por un orden raro, ¿no? Bueno, raro no. Las blancas juegan una inglesa y aquí finalmente juegan D4. E4, D6. Estamos en una posición básica de la defensa india de rey. Aquí nos enrocamos. Y bueno, además decir, ¿no?, de que no solo caballo F3 es la jugada posible. F3 es el famoso sistema Samish, donde las blancas a largo plazo intentan atacar en el flanco de rey. Caballo F3 es más clásica y por lejos la jugada principal. Aquí alfil E2 sería lo principal. En la partida las blancas juegan otra cosa, pero pasemos rápidamente las variantes posibles. E5 es la jugada principal del negro. Si las blancas comen y juegan la variante del cambio, no hay mucho problema para las negras. De hecho, aquí las blancas no ganan un peón por caballo por E4. Esto es todo muy conocido. En esta posición que resulta un tanto pareja, siempre digo que me gusta un poco más el negro porque podemos saltar a la casilla D4, mientras que las blancas podrían intentar lo mismo, pero nosotros tenemos esa casilla bajo control porque podemos jugar siempre C6. Entonces, la variante del cambio no es tan molesta. Contra alfil E2, E5, el blanco por lo general se enroca. Caballo C6, D5, caballo E7, y aquí tenemos el famoso ataque yugoslavo. B4 sería la bayoneta, y a caballo E1, caballo D7. Esta posición es muy probable que la hayan visto 1000 veces. El blanco pone su alfil en F2 para defender y además atacar en el flanco de dama, que es donde el blanco va a jugar. Y por cierto, las negras van a intentar hacer lo mismo en el flanco de rey, que es donde tienen más espacio y donde se encuentra el target principal, que es el rey de las blancas. Esta quizás sea la variante más crítica de la india de rey. Pueden encontrar miles de partidas en esta posición. Pero el blanco no juega alfil E2, sino que juega H3, la variante Makogonov. Garry juega E5, el blanco avanza con D5, que es quizás la jugada más crítica si el blanco quiere luchar por la ventaja. Nuevamente, como dijimos antes, los cambios no son, digamos, peligrosos para nosotros. Siempre tenemos este tipo de reacciones y quedamos muy bien con negras. Contra E5 la jugada D5 tiene mucho sentido. Y aquí Garry juega caballo A6. Bueno, jugada muy típica de la india de rey. La idea es caballo C5 y más adelante, de ser necesario, jugar A5 también. Imaginemos, ¿no?, que todo esto es para evitar que el blanco nos eche con B4. Muchos jugadores juegan A5 primero, con la misma idea, pero realmente me gusta más el approach que usa Garry en esta partida. De ser necesario A5 la hacemos después, alfil E3. De algún modo las blancas intentan evitar caballo C5, que es posible desde ya, pero Garry juega otra jugada que es caballo H5. Más allá de la teoría, aquí tenemos que entender los conceptos de la india de rey,
Una vez que el centro está cerrado, esto nos da derecho a nosotros con negras a jugar algo como F5 y por supuesto buscar lo que buscamos en la India de rey, que es juego en el flanco rey. Además, caballo F4 podría ser una amenaza también. Si F5 es parte de nuestro plan, el blanco aquí va a intentar evitarlo a toda costa, y esta jugada justamente tiene ese propósito, evitar F5. Si la hacemos, el blanco come. Si alfil por o torre por, el blanco simplemente juega G4 ganando una pieza, y si peón por, las blancas también ganan una pieza. Entonces, este caballo H2, que parece una jugada un tanto extraña, tiene un fin claro, ¿no? Que es evitar F5. Entonces Garry también hace una jugada para preparar F5. Alfil E2. Todo gira en torno, ¿no?, a nuestra jugada liberadora en el flanco de rey. Caballo F4. Alfil F3. F5. Con negras realmente tenemos una posición que a mí personalmente me gusta mucho. Mejoramos nuestro caballo. Y las blancas, si deciden comer este caballo algún día, que es un grave error posicional, vamos a quedar con un alfil extremadamente bueno. Y el blanco se habrá quedado con su alfil malo. Pero bueno, el blanco quiere jugar un poco mejor que esto, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, juegan algo como G3? Intentando atrapar a nuestro caballo de F4. Tenemos caballo por H3, alfil G2 y aquí sencillamente tenemos F4. Defendiendo el caballo de H3 y no solo eso, ganamos un peón y como si fuera poco también abrimos el flanco de rey. Entonces las blancas, que seguramente vieron esta variante, deciden jugar H4. Mucho cuidado aquí porque G3 se viene a la siguiente y nuestro caballo de F4 no parece tener casillas. Garry juega dama E7, tocando el peón de H4, G3 y aquí tenemos la posición crítica de la partida. ¿Vamos a mover el caballo de F4? ¿Podemos jugar algo como caballo H3? Se puede, pero también es fácil decir que ese caballo no tiene futuro y que probablemente aquí estemos inferior si el blanco juega bien. Caballo H5, en el mejor de los casos para nosotros jugamos con peón de menos. Y no veo mucha compensación realmente. Se puede jugar, pero es un peón de menos y no sé hasta qué punto no está compensado. Garry aquí, en lugar de hacer algo pasivo, elige y da prioridad a la iniciativa. Y juega la bomba, ¿no? Caballo B4. Típica bomba de Garry. Abrimos la posición, de ser posible vamos a saltar a D3 con jaque. Y aquí damos prioridad al punto de vista práctico. Quizás esto no sea lo más correcto del mundo. Pero el blanco, si come en F4, además de esta jugada que es interesante, esta también surge. Y tenemos una posición donde el blanco va a tener que defenderse muy bien para no perder material. Y siguen con el rey en el medio. Una posición totalmente abierta, donde más adelante, además me imagino sacar el alfil, torre a E8. Absolutamente todas las piezas negras están jugando. Y el blanco con una posición, digamos, muy difícil de defender. Por eso estas jugadas las valoro mucho y me parecen críticas, ¿no? Que nuestro oponente se tenga que defender. Dama B3, el blanco no quiso comer en F4, que sin dudas era muy arriesgado. Caballo F de 3 jaque, rey E2, F4. Queremos abrir la posición cuanto antes, sobre todo para explotar la situación del rey en E2, alfil D2. Y nuevamente, momento de decisión para nosotros con negras. Pueden pausar si quieren, intentar descubrir variantes para el negro. Voy a hacer una breve pausa de 5 segundos y ahora continuamos el análisis. Aquí luego de alfil D2
Garry jugó una variante que sin dudas es muy interesante y es muy vistosa, no solo tácticamente, sino que también posicionalmente. Teniendo en cuenta que todas sus piezas están en modo pasivo, es muy interesante explotar nuestra ventaja en casillas claras. Bueno, si rey por nuestra dama entra, probablemente le demos mate. Y si caballo por alfil G4, el gran problema es que las blancas no pueden deshacerse de esta clavada. Esto es lo que pasó en la partida y vamos a ver que dio resultado. Pero además de f por G3, caballo por F2 tenía que ser considerada, destruyendo por completo las defensas blancas. Si dama por, tenemos en el peor de los casos f por G3, todo colgando, y por qué no, algún día torre por F3 puede seguir. Rey por hubiera sido la jugada crítica, caballo de 3 jaque, y aquí es notorio, ¿no?, que el blanco está en problemas. Tiene que hacer rey por G3. Y la jugada difícil que a lo mejor, tal vez Garry la vio, tal vez no. Esto sí que parece un poco de máquina, pero es brillante, es torre F4. La única manera de amenazar, digamos, efectivamente H4. Y si el blanco come, a pesar de todo el material de menos que tenemos, vemos como el blanco no puede defenderse en casillas negras. Entonces aquí están grandes problemas. No solo en las casillas negras, sino que alfil H3 también sigue a la siguiente, y nuestro ataque parece devastador. Hubiera sido brillante también esta variante, y lo que me gusta es que demuestra un poco lo que puede pasar en la India de rey, ¿no? Peón por, torre por. La variante que hizo Garry, sin dudas, en la práctica es muy buena. El blanco juega torre a F1. Quizás su idea sea migrar al flanco de dama, pero el problema es que tanto C2 como C1 las tenemos bajo control. Torre F8, la simple amenaza dama F7, y no veo cómo el blanco pueda defenderla. Hace caballo de 1, la jugada que harían muchos jugadores para intentar quizás jugar caballo de 3, para que el alfil toque en B4, y por qué no para que la dama algún día pueda colaborar por la tercer fila. Pero Garry, en lugar de defender el caballo de B4 o jugar pasivo, da prioridad a las amenazas. Dama F7. Aquí las blancas juegan alfil E3. Es clave esta jugada porque si alfil por B4, que es lo que se estarán preguntando, tenemos caballo C1 comiendo la dama de B3. Y luego obviamente el alfil por F3 con la partida totalmente ganada. Alfil E3 tiene que hacer el blanco para controlar esta casilla, para que el rey tenga una escapatoria de 2. Y aquí, si bien el material se podría decir que está igualado, aunque prefiero 2 piezas por la torre, pero digamos que está igualado, el gran problema del blanco es la poca coordinación de sus piezas y que todas nuestras piezas están demasiado cerca de su rey. Aquí dama H2 sería concluyente. A3 juega el blanco. Y Garry, en lugar de dama H2, encuentra una variante aún mejor. Fijémonos, alfil por E4. Ahora las torres están mirando, entonces tiene que hacer torre por, alfil por. El blanco llega a ganar una pieza, pero el precio es muy alto. Dama H2. El rey no tiene otra casilla que sea C3. Y otra bomba aquí que es digna de un cuadro realmente. Caballo C1. Fíjense como el blanco no tiene defensas. Amenazamos la dama. En muchas variantes caballo A2 o caballo de 2 jaque es posible. Si la dama se va muy lejos, hay dama C2 mate. Y si alfil por, que es la única jugada que tiene disponible el blanco, tenemos dama por G1. Recuperamos todo el material, amenazamos dama D4, dama por G3. Tenemos el par de alfiles, peones de más. No se puede pedir realmente más y aquí el blanco abandonó porque no tiene defensas.
Así que hemos visto 2 partidas brillantes de Garry, donde creo que la iniciativa superó ampliamente a oponentes que eran muy fuertes y que es, creo, característico de su estilo. Prometo hacer más videos como este. Obviamente partidas de Garry así hay muchísimas y por una cuestión de tiempo hay que hacerlo en partes. Así que espero que hayan podido disfrutar de este video, que hayan aprendido algo y espero verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias.